Egunon, queridos patitos. Vamos a tratar un poco de Mar Adentro, esta película del año 2004. Alejandro Amenábar nos había hecho películas desde Tesis, de 1995 en adelante, y ciertamente tenía una cierta alma social, lo mismo que el año anterior, en la gala de los Goya, aquella de em, No la queja, Fernando León de Aranoa no le importó no hablar de su película al recoger el Goya de mejor película a la hora de hacer mayor énfasis en el lema de no a la guerra en Irak. Resulta curioso porque toda esa playa de artistillos se han olvidado de hacer una campaña igual de intensa respecto al no a la guerra en Ucrania, dirigido hacia Moscú. Pero bueno, esas hipocresías pasan en la humanidad y es lo que sucede a veces. Esta historia habla de José Luis San Pedro. No, no que alguien se ha enterado. Ya os habéis dado cuenta de que José Luis San Pedro es escritor. Ramón San Pedro también escribía cosas, pero son San Pedros diferentes. ¿Mm? Ramón San Pedro es un personaje que fue bastante conocido en la España de los años 90. En el año 93, cuando expuso públicamente su caso, y en el año 98, cuando finalmente acabó por suicidarse. El asunto de la eutanasia. Ramona Maneiro, creo que era. Sí, Ramona Maneiro. Es la amiga que al final ayudó a la muerte. Cosa que no se pudo decir públicamente hasta que hubiera prescrito el asunto. Este Ramón San Pedro, diferente de José Luis San Pedro, a pesar de que ambos fueran gallegos, ¿no? Y escritores. Mira qué curioso. Pues este Ramón, en su juventud, pues hizo la mar, como muchos gallegos, embarcándose en algún barco mercante, de pesca, también, y haciendo luego algunas piruetas en la costa en vacaciones. Y ahí es donde suceden a veces algunos problemas, como se ve en esta película, en la personificación de Javier Bardem. Cuando en un momento dado, que si el juego de luces, que si no calcular bien, que si saltar de una roca, que si hacer una clavada con la cabeza por delante, y acabas rompiéndote algo de esto fundamental, de esto que te hace estar con muy poca movilidad y teniendo que estar encamado ya prácticamente para los restos. Es una historia que, como digo, tiene su impacto social porque es una historia un poco universalizable, porque ha pasado más de una vez esto de no solamente en la mar, en la costa, en una playa, también en piscinas, en muchos, incluso a los ingleses les gusta lo del balconing, que bueno, nunca se sabe cómo puede acabar eso. Esto de jugar al límite te trastoca lo que es el resto de tu vida. Ciertamente en los años 90 había gente que incluso teniendo silla de ruedas pasaban por los colegios después de haber tenido accidentes de tráfico para tratar de concienciar el hecho de no coger el mismo camino que algunos habían tomado inconscientemente desde una forma un tanto naif de vivir la vida. Por lo tanto, esta propuesta sería cultura woke, sería cultura chachi progresista. Podemos contraponerla con otra película que solamente la voy a mencionar porque en un determinado momento se convierte en algo muy parecido respecto al tratamiento de fondo. Y es en paralelo, porque tuvo su Oscar esta otra película de Clint Eastwood. ¿Mm? Esta otra película que trata el asunto también de la eutanasia. Million Dollar Baby. Y por tanto, ciertamente, uno puede tener la sensación de que en el fondo está mucho mejor tratada
por Clint Eastwood en esa película, las causas y las consecuencias, el impacto en los personajes, la situación relativa en la familia, que esta película un poco más intimista, aunque basada en la difusión de la historia a través de los medios progresistas de comunicación en los años 90. Porque resulta curioso, como menos curioso, el hecho de salir en la segunda mitad del segundo mandato de José María Aznar López, con toda esa situación respecto a la Fundación FAES que existiría, respecto a los elementos pedagógicos de una derecha cristiana antiaborto, anti-eutanasia, pero sin pensar que el derecho a la vida no solamente es el momento de la concepción, sino hay que garantizar el derecho a la vida buena a lo largo de la propia existencia, y por lo tanto está ya la Constitución, aunque de manera un tanto ambigua, el hecho de la eliminación de la vida y si es delito o no es delito. Ciertamente, este fue un caso sonado y ayudó a llevar el tema a la opinión pública y a la opinión publicada. Javier Bardem hace una interpretación bastante soberbia y ciertamente en esa trama en donde, bueno, se renueva el debate y debido a que la asistencia al suicidio estaba penalizada, pues ciertamente hubo esas consecuencias. Es interesante recordar un poco de la trama, donde Ramón, que llevaba casi 30 años encerrado en su cuerpo, postrado en una cama al cuidado de su familia, su única ventana al mundo es la de su habitación junto al mar, por lo que tanto viajó y sufrió el accidente que interrumpió su juventud al lanzarse al agua en las furnas por todo son, sin haber suficiente profundidad. Desde entonces ha quedado tetrapléjico y su único deseo es terminar con su vida, haciendo uso del suicidio asistido. Pues así solo sería libre de nuevo. Ante dicho deseo se interpone el hecho de que esta es una práctica ilegal en España, al igual que en la mayoría de países del mundo, por lo cual debe luchar contra los servicios administrativos españoles y la Iglesia española, la Iglesia católica, lo que se vuelve una lucha agotadora. Su padre y hermano mayor, la esposa de este y el hijo de ambos, están completamente dedicados a su cuidado, el asunto familiar. Casi puede decirse que viven para él, atendiendo todas sus necesidades. Además, este hermano es totalmente contrario al empeño de morir de Ramón Sampedro, enfrentándose a él varias veces queriendo imponer su autoridad de hermano mayor, lo cual no es admitido en ningún momento. Aquí tenemos esa distancia respecto a lo que hace la familia del personaje central de Million Dollar Baby cuando le sucede lo que le sucede con esa reproducida en alguna que otra película de cachondeo, el taburete en el cuadrilátero, el taburete. Entre otras vicisitudes, una de las más relevantes sería la intervención de un sacerdote, también tetrapléjico, y que se vale de una silla de ruedas con adaptaciones, el cual, sin conocer el ambiente en que vive Ramón, hablan los medios de comunicación suponiendo que quiere morir por falta de cariño de quienes le rodean. Incluso se hace trasladar al domicilio de Ramón, aunque no alcanzan a verse por las estrecheces de la casa. Un ayudante le sirve de intermediario en la conversación yendo y viniendo, que termina con la afirmación del deseo de Ramón y las ideas católicas inamovibles del sacerdote. Al marcharse este, la esposa del hermano, visiblemente disgustada, le reprocha las suposiciones infundadas vertidas a la prensa de falta de cariño como causa de la decisión del suicidio. En medio de la lucha, la espera se ve alterada por la llegada de dos mujeres. Julia Belén Rueda, una abogada que curiosamente padece una gravísima enfermedad cerebral de lenta evolución, CADASIL,
arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía, que apoya su lucha, logrando plantear la situación ante la justicia con asistencia de Ramón, pero sin resultado alguno. Y Rosa, una mujer del pueblo llena de alegría de vivir, quien intentará convencerlo de que la vida merece la pena. La luminosa personalidad de Ramón termina por cautivar a ambas mujeres, las cuales tendrán que cuestionar como nunca antes los principios con que rigen sus vidas. El personaje de Julia está inspirado en la periodista Laura Palmes, 1954-2011, quien se encontraba enferma de esclerosis múltiple al momento del reportaje que se realizó a San Pedro y lo puso en el centro del debate sobre la eutanasia. Él, Ramón, por su parte, se mantendrá firme en su idea de que solo la persona que de verdad lo ame será quien le ayude a cumplir su deseo. Rosa demuestra ese amor, pues es quien le proporcionará el cianuro de potasio disuelto en agua y en un vaso del cual Ramón lo bebe con una pajita, tras lo cual mueren. Para la protección de ella, deja el testimonio de que son varios los que le han ayudado. En una última escena, Jenné visita a Julia, que se encuentra ya muy mal de su enfermedad, pues puede decirse que ya ni recuerda a Ramón. Ciertamente se trató de establecer esa idea respecto a la forma de eutanasia, respecto a proteger al personaje de Ramón Maneiro para establecer el lapso hasta el final de el plazo de prescripción. Es como digo, una película que a mí no me dejó sino... Bueno, sí, la he visto. Está bien, emociona, impacta. Hasta el punto en mi caso de que cuando la vi en el puerto deportivo de Quetzo y fui con dos chicas de la margen izquierda, una de ellas felizmente casada, que vive en Casturdiales, pero entonces ambas vivían en Portugalete, pues tuve un desgraciado accidente en 2004, ciertamente, bueno, había un cierto rollito, sobre todo con esta buena señora que vive actualmente en Casturdiales, y bueno, pues en la forma de tránsito entre el puerto deportivo y en lo que hay enfrente de las galerías de Punta Begoña, pues hice un poco como Juan Pablo II, que todavía no había fallecido, fallecería el año siguiente, 2005, y fui directamente a besar el suelo, con tal mala suerte de que tuve un esguince. Cuando me lo vieron, el esguince, me dijeron casi mejor que te hubieras roto directamente el tendón, ahí abajo, cerca del tendón de Aquiles, porque la recuperación de esa situación de mi esguince era el más complicado de todos. Y habría sido mucho más rápido la recuperación de haberlo roto directamente. Con lo cual, ciertamente, tengo para recordar esta película de Mar Adentro bastante por ese hecho de haber ido a verla al cine y a la salida, pues haberme ganado un bonito esguince que tuvo, bueno, pues su recuperación, el hecho de estar cursando el último año en la universidad, las dificultades, cuando te pasan estas cosas, te das cuenta luego en la situación de ausencia entonces de disponibilidad, además de las escaleras, sobre todo cuando tienes una situación de enyesamiento, con lo cual ciertamente en ese momento tener que utilizar muletas, te das cuenta de que este tipo de personas tienen su heroísmo a la hora de afrontar ciertas circunstancias, a pesar de que, como digo, me parece una película que es un tanto tendenciosa ideológicamente presente el asunto de una determinada forma de encauzar el debate y por lo tanto, más allá del hecho de compaginar un trasunto de historia con un personaje real, tratan de partir de la razón que tenía según el punto de vista del finado, de aquel que quería desaparecer.
Y por lo tanto, ciertamente, yo creo que es una propuesta de película que, aunque está bien tratada, tiene un director que finalmente luego acabaría teniendo su desarrollo en Estados Unidos, y que haría películas de cierto impacto, pues ciertamente en este 2004 hace una película que, aunque políticamente correcta para la Academia de los Goya, ganando casi todos, menos uno, menos el de dirección artística. Pero película, director, actor, actriz, actriz de reparto, actor revelación, actriz revelación, guión original, música original, diseño de producción, dirección de producción, fotografía, maquillaje, peluquería, sonido, todo, todo a mar adentro. 14. 14 Goyas que le lleva al Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa, al premio Spirit de mejor película extranjera, el Critics' Choice de mejor película extranjera, mejor director y mejor actor en el premio de cine europeo, mejor película española en los premios San Jordi, Festival de Venecia, León de Plata y la Copa Volpi para Javier Bardem, que ciertamente llevaron al Oscar de mejor película de habla no inglesa en 2004. Es una película súper premiada, hiper premiada, con mucho predicamento, sobre todo porque hay un apriorismo respecto al debate y un posicionamiento claro, lo cual ciertamente no está ni bien ni mal, sino que, salvo que no se diga claramente, no se exponga cuál es el fundamento del debate y cómo es el posicionamiento del que hace la propuesta artística, que toma partido, pues evidentemente es un asunto que se deja un poco al albur del espectador. Seguramente alguien que vaya a ver esta película debería, evidentemente, luego complementar en la visión del debate respecto a, bueno, profundizar en el conocimiento del caso antes de poder poner en su justa medida, porque seguramente, mm, aunque no lo vaya a hacer, posiblemente, porque sería meterse en un marrón de la leche, pues seguramente haya incluso esos agujeros de guión, como hace Andoni Garrido en su canal de agujeros de guión respecto a películas, con el Ramón San Pedro de verdad, la situación de la historia auténtica. Pero como es una película y no un documental, pues ciertamente uno puede tender a entender el hecho de que se haya alterado por el bien de la narración y del guión algunas circunstancias para meterlo en una película de cuánto, de 2 horas. Sí, ciertamente se utiliza el castellano, el gallego, el catalán, con producción España, Italia, Francia, y que ciertamente tuvo su éxito porque fue un presupuesto de 10 millones de euros y solo en España tuvo una recaudación de 20, y incluyendo el mundo mundial, tuvo otros 20 en el mundo, es decir, prácticamente 39 millones de dólares, y por lo tanto ciertamente es un éxito. Pero como digo, creo que la temática de fondo de la eutanasia está mejor tratada en esa otra película, Million Dollar Baby. Quizá alguien me diga, es que te estás vendiendo a capital. Ya bueno, alguno me ha dicho que soy portavoz de la OTAN, así que no pasa nada, ningún problema. Yo es lo que creo, es lo que me parece más justo. No sé si en algún momento hablaremos de Million Dollar Baby como película. Igual sí, tal vez. Pero está mar adentro, que como digo, tiene una cierta influencia en mi propia vida después de haberla visto en cine. Como hemos comentado, que tuve ese esguince importante, pues ciertamente no puedo olvidarme de esta película. Y el hecho, ciertamente, de mi tío Eduardo, ¿no? Con las dificultades que vivió hasta septiembre del año 2000, después del infarto que tuvo en el año 1989, y que le dijeron que iba a vivir 16 años, como mucho. Y vivió 31 más. Con lo cual, ciertamente, las cosas siempre son más complejas, vidriosas de lo que parece.
y por eso, ciertamente, esta película aporta, pero sin ir más allá y sin ser un elemento único ni unívoco. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti helpien.